Gracias, Señor, por tu bendita presencia. Bendito Espíritu Santo que estás aquí para levantar, para fortalecer, para renovar. Bendigo, Señor, en esta mañana a cada uno de mis hermanos que nos hemos congregado. Hemos estado orando como iglesia por nuestro hermano Gabriel allí en Bahía Blanca para que el estudio que le hagan en esta mañana salga todo bien y pueda volver a su casa. Creemos y confiamos en nuestro Dios, en un Dios de poder, un Dios de autoridad y que tiene dominio sobre todas las cosas, y lo sabemos. Y amamos a este Dios, por eso estamos aquí, hermano, para ser fortalecidos en la fe, en el hombre interior, en la mujer interior, reconociendo que la palabra de Dios es el alimento que necesitamos, que tiene todos los nutrientes para usted y para mí, para fortalecernos en la fe en Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, nuestro Dios. Señor, bendice a mis hermanos que se conectan en esta mañana, a cada familia, a cada hermano de aquí de Punta Alta, de Bahía Blanca, Señor, allí en De la Garma. Padre, bendice a nuestros hermanos en Montehermoso. Este martes, si Dios lo permite, estaremos con mi esposa llevando allí a las 4 de la tarde, a las 16 horas, la palabra del Señor a nuestros hermanos en el anexo de Montehermoso. Bendice, Señor, allí en Santiago del Estero, a nuestra hermana, Padre, que se conecta, Señor, Felipa. Bendícele, Señor, en gran manera. Señor, renueva sus fuerzas. Gracias por las oraciones de esa hermana, Señor, fiel, Padre, sierva tuya, Señor, que más allá de los años, Padre, pueda ver tu gloria y sus sueños cumplirse. Bendice, Señor, bendice a cada familia en Buenos Aires, Señor, como orábamos hoy por la familia Cardoso, nuestros hermanos allí en Tortuguita, Señor, que tu obra, Padre, en aquel lugar crezca, germine, Señor, reverdezca para la gloria de tu nombre, porque la obra es tuya, porque tú ganaste, Señor, a tu iglesia por tu preciosa sangre. Nada, Señor, de lo que hacemos es en vano, porque sabemos que la recompensa viene del cielo, viene de ti, Señor. Bendice a mis hermanos allí, Señor, en Alvear, en la carnicería. El otro día hablaba con mis hermanos. Bendícele, prospérale, Señor, a Walter, señora Dayana, su esposa, que realmente Alto Corte se llama. Y yo los alentaba y yo les decía, Señor, bendíceles y que ellos puedan realmente poder descansar los domingos y tengan descanso, y que Dios les bendiga y les provee para que esa familia también pueda llegar a los pies de Cristo, puedan buscar un lugar donde congregarse. Porque es importante congregarse, hermano. Es necesario estar en la presencia de Dios, con los hermanos juntos y en armonía, porque ahí el Señor se revela con poder. Y sabemos que Dios es fiel, que Él está y que Él realmente responde al clamor de sus hijos. Así que aliente su corazón en esta mañana. Y la palabra que le voy a compartir en esta mañana está en 2 de Corintios, capítulo 10. Gracias, Dios mío, por tu presencia en este lugar. Inclinamos nuestro rostro por un instante, reconociendo tu señorío, Señor, que tú eres el pastor de la iglesia, tú eres el pastor de los pastores, Señor. Reconocemos que sin ti nada podemos hacer. Te pido en esta mañana que ministre la vida de tu siervo, Señor. Ministra cada corazón, habla mi vida, Señor. Anula toda carnalidad, Señor, toda humanidad, y que sea el Espíritu Santo, Señor, hablando al corazón de tu pueblo, al corazón de tu siervo en esta mañana, Dios mío, y que el Espíritu Santo siga ministrando y derribando todo lo que no es tuyo, Padre, en el nombre de Jesús. Encomiendo, Dios mío, esta palabra para que sea ministrada bajo la unción de tu Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Gloria sea nuestro Dios. Les dije 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 3, 4 y 5. Tomamos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu que está en este lugar. Amén. Dice de esta manera la palabra de Dios: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo.
Amén y amén. Bendita sea la palabra de nuestro Dios. Pues aunque andamos en la carne, las armas que Dios nos ha dado no son carnales. No es con nuestras fuerzas, capacidades o todo lo que nosotros podamos tener, sino por la presencia de Dios, por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios. Las armas de la iglesia, ¿cuál es? La oración. Primeramente la oración al Padre, el ayuno, la comunión, aleluya. Esas son las armas de la iglesia, las armas que Dios nos ha dado para derribar todo argumento, toda fortaleza, toda mentira, toda oposición que se levante contra el conocimiento de ¿qué? De la verdad, de la palabra de Dios. Por eso es importante, hermano, que Dios se nos revele cada día, que Dios nos dé sabiduría. Dice el libro de Efesios capítulo 1 versículo 17, que el Padre de nuestro Señor Jesucristo os dé, porque no lo tenemos, espíritu de sabiduría y de conocimiento, de revelación. Hermanos queridos, es necesario para poder enfrentar al enemigo, para derribar todo argumento, toda mentira, todo aquello que muchas veces nos hace ver o nos hace creer. Por eso debemos estar orando, vigilando, estar persuadidos que el diablo no duerme, no descansa, pero nuestro Dios tampoco y la iglesia de Cristo tampoco. Nosotros vivimos por la palabra del Señor, vivimos por las promesas de nuestro Padre, derribando todo argumento y toda mentira en el nombre de Jesús, toda incredulidad, todos esos espíritus inmundos que muchas veces traemos de nuestra niñez, de nuestra juventud, de los imposibles, de no puedo, que esto no es para mí, que no lo voy a poder alcanzar. Hermano querido, derribando toda mentira del diablo y tomando la palabra de Dios, creyéndole a Él y caminando en bendición, en poder, en gracia y en autoridad en el nombre de Jesús. Ese es el evangelio, un evangelio de poder, un evangelio de autoridad que Dios nos ha entregado, hermano. No es con fuerzas, mas con mi Santo Espíritu, dice el Señor. Ni con nuestras habilidades, ni conocimientos, ni las ayudas del hombre, ni los contactos que podamos tener. Es teniendo un compromiso con Él, es confiando en nuestro Dios, hablando en el idioma de Cristo, en ese idioma que venció aún la muerte. El idioma de Cristo es sí y amén, aleluya. En el nombre de Jesús nos levantamos y declaramos victoria. Aunque la ciencia diga lo contrario, aunque me hayan hablado en contra, aunque me hayan maldecido, diablo mentiroso, en el nombre de Jesús, se ha derribado todo argumento, toda falacia, toda mentira, toda brujería, todo hechizo que haya venido contra mi vida, queda inoperante en el nombre de Jesús. Declarando la palabra, viviendo por la palabra en el nombre de Jesús, nosotros tenemos que vivir y reprender todo espíritu de mentira, toda obra de Satanás y hacerle recordar al diablo quiénes somos. Somos los hijos del Dios viviente. Dice Josué 1:5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, también estaré contigo. Estoy contigo, dice el Señor, para ir delante de ti, para llevarte de victoria en victoria. Aunque tengas lucha, aunque tengas oposición, pero las armas que Dios nos dio son poderosas para derribar toda mentira y declarar victoria. Sí, Señor, aunque me hayan declarado, Padre Santo, que me quedan tiempos de vida, me queda un corto tiempo. Aunque se haya despertado un cáncer, tu palabra, Señor, se cumplirá. Y dice el Salmo 118, versículo 17, no moriré, sino que viviré y contaré las maravillas de mi Dios. Aleluya, ese es el evangelio que vivimos, que predicamos, soltando palabras de bendición, soltando palabras de vida, palabras de autoridad, hermano. Eso es la iglesia, revestidos del poder del Señor, renovados en el hombre interior. ¿Y cómo somos renovados? Orando, creyéndole al Señor, siendo ministrado bajo la dirección de su Espíritu. El Salmo 55, 17 declara de esta manera: de tarde, de mañana y a mediodía oraré a ti, Señor, clamaré a ti y tú oirás mi clamor y me responderás y nos vas a redimir en la paz de tu presencia contra todos nuestros enemigos. Hermanos queridos, esa es la iglesia,
una iglesia determinada a seguir la voluntad de Dios, leyendo su palabra, caminando por la palabra, sabiendo que Él es real, que Él pelea y que Él ya venció. No conoce derrota al Señor, no conoce la muerte, no lo pudo detener. No hay nada, hermano, nada que escape al conocimiento de la verdad, a nuestro Dios. Pero Dios nos alienta. No seas escaso. Créele a Dios en esta mañana. Quizás tengas conflicto, alguna mala noticia, no estés viendo las promesas de Dios, pero Dios dice en Números 23, 19, que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Alégrese la que no daba luz, alégrese la estéril. Dice la palabra de Dios en Isaías 54, versículos 1, 2 y 3. No seas escaso, no seas escasa, iglesia. Corre las cortinas de tu habitación, refuerza tus estacas. Lo que está diciendo el Señor, busca la revelación, quita toda incredulidad, toda carnalidad, todo aquello que no permite que podamos ver la bendición de Dios, aleluya, que nos está esperando. Refuerza las estacas, refuerza la oración, la búsqueda en el Señor. Esas son las armas que Dios nos ha dado, aleluya. Nuestra confianza en Él, la búsqueda verdadera, genuina, buscándole en todo tiempo. Y veremos la gloria de Dios, la manifestación de Dios, derribando al enemigo. ¿Con qué? Con la palabra. ¿Cómo lo derribó el Señor? Como hermano Lucas capítulo 4, versículo 4, cuando él ya estaba cansado y vino el tentador y le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesucristo le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa es el arma que Dios nos ha dado. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Entonces harás prosperar tu camino y todo lo que tú hagas te saldrá bien. Josué 1:8, son promesas del Señor. Hermano, cuando viene la oposición, cuando vienen las cosas negativas, nosotros tenemos que pararnos en la palabra. Esas son las armas, las promesas que Dios te ha hecho, las promesas que Dios me ha hecho para ser fortalecidos en fe, para derribar, hermano, la incredulidad, porque lo primero que viene el diablo es a querer apagar la fe. ¿Con qué? Con dudas, con temor. Y cuando nos llenamos de problemas, lo primero que tenemos que aprender es ir corriendo a la presencia de Dios. Y una de las armas es, ¿sabes qué? El ayuno, quebrantado delante del Señor. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Habla la palabra de Dios, una enseñanza preciosa, poderosa, del rey Josafat, y que estaba en Judá, y dice que venían los de Amón y los de Moab contra él, y un gran ejército de Siria venían del otro lado del mar contra Judá. Y dice que él, cuando escuchó y le dijeron, dice que le agarró gran temor. Tuvo miedo, tuvo temor por él y por toda la nación. ¿Qué hicieron? Llamó el rey y llamó a ayunar al pueblo y a humillarse delante de Dios, y fueron al templo a rogar, a clamar a nuestro Dios. Estas son las armas, hermano, la oración, el clamor, el ayuno, aleluya, para que Dios se levante y derribe todos nuestros adversarios. Y en el versículo 13, en el versículo 13 dice que estaban las mujeres, los niños, las familias orando, y vino la presencia de Dios sobre Jael, un profeta, hijo de Zacarías, y dice que vino el Espíritu Santo sobre él y le habla al rey y al pueblo y le dice: no temáis, porque no es vuestra la guerra, sino mía, dice el Señor. De Él es la guerra, de Él es la victoria. Nuestras vidas, hermano, le pertenecen a Él, y todos los que se levanten contra ti lo harán sin Él, y delante de ti caerán, aleluya, porque es promesa de nuestro Dios. Isaías 54:15. Y dice que empezaron a orar y a ayunar, y se levantaron en fe y se alentaron unos a otros.
Y le dijo, y mañana a la mañana, cuando salgas a la guerra, verás mi gloria, porque yo pelearé por ti. Y dice que cuando se levantaron por la mañana, el versículo 19, los hijos de Coré, los levitas, dice que, y los de Coar, dice que se levantaron y fueron y se pusieron la vestimenta y empezaron a tocar y a alabar a Jehová. Y mientras ellos alababan a Jehová, Dios puso su mano e hizo que ellos se confundieran y cayeran en sus propias emboscadas. Eso hace Dios, hermano. Un arma poderosa, más allá de todo lo que se levanten contra ti, es la oración, es el ayuno, es el clamor, es estar buscando de Él. ¿De dónde vendrá nuestro socorro? Cantábamos Salmo 121:1, de Jehová, nuestro Dios, que creó los cielos y la tierra. Hermanos queridos, el que tenga oído oiga lo que el Espíritu ministra en esta mañana a nuestro espíritu. Porque van a venir problemas, van a venir dificultades, van a venir luchas. Hermanos queridos, malas noticias, pero hay una buena noticia, que Cristo ya venció y Él te dará la victoria, aleluya, en el nombre de Jesús. Muchas son las aflicciones de los justos, pero de cada una de ellas nos librará nuestro Padre. Salmo 34:19, palabra de mi Dios, palabra de nuestro Dios. Alienta tu corazón, hijo. Y dice que cuando salieron por la mañana y empezaron a entonar alabanza a nuestro Dios, tremenda la alabanza. Cuando usted empieza a alabar a Dios, cuando usted empieza a exaltar a Dios, Dios se encarga de sus enemigos. Usted descanse, usted repose en Él. Solamente apóyese en el Señor, alabe y bendiga su nombre, porque la gloria del Señor se va a manifestar a favor de los que le aman y los que le temen, aleluya. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios que venimos cada reunión a alabarle. Domingos, miércoles, días lunes de ayuno y oración. Ese es el Dios que se revela. Ese es el Dios que te da la victoria. Ese es el Dios que abre puertas. Ese es el Dios que derriba a nuestros enemigos. Y dice que cuando llegaron estaban todos llenos el campo de cuerpos muertos, todos cadáveres. Y cuando fueron, dice que el botín fue tan grande que estuvieron 3 días acarreando todo lo que Dios le había dado de sus enemigos. No solamente Dios los va a derribar, te va a otorgar todo. Todo lo que nos robaron, diablo inmundo. Todo lo que se asquearon a los hijos de Dios, los tendrás que devolver. Pero nosotros tenemos que afirmarnos solamente en las promesas, en las palabras de nuestro Dios y caminar por ellas. Las armas de nuestra milicia no son carnales. No son métodos humanos, preparaciones. No tiene lógica lo de Dios. Lo de Dios es maravilloso, es poderoso, porque es por revelación. Y Dios se quiere revelar a tu vida y a mi vida. ¿Para qué? Para alcanzar victoria. Porque cuando tenemos revelación, la revelación es aquello que nosotros no vemos, que está como oculto. Pero Dios no le revelará a sus siervos los profetas lo que ha de acontecer. Dice el libro de Amós 3:7. No te revelará el Señor, aleluya, aún lo que el enemigo planea contra ti. Claro que lo hará. Conocemos la historia, Segunda de Reyes, capítulo 6. Cuando el rey de Siria buscaba cómo emboscar al pueblo de Dios. Pero el versículo 11, después que el rey veía que no podía y que no había manera de poderlo engañar y sorprenderlo. ¿Por qué? Porque había un hombre de Dios como Eliseo. Y todo lo que hablaba en su cámara más secreta, el Señor se lo revelaba. Eso es revelación. Aún las acechanzas, las trampas del enemigo contra tu vida, contra tu familia, Dios te las va a revelar. Pero no para que usted salga corriendo, para que usted ore, para que usted clame, para que usted sea un vocero de Dios. Una atalaya. Una atalaya estaba sobre todas las cosas y el atalaya podía ver los que no podían ver, los que estaban dentro del muro, dentro de la ciudad, aleluya. Eso es lo que Dios va a levantar en la iglesia en este tiempo. Verdaderos atalayas que vivan el evangelio, que prediquen la verdad y que andemos por ella, aleluya, para poder guardar nuestra familia, para poder guardar tu hogar, tus hijos, tu descendencia. Ese es nuestro Dios.
Las armas de nuestra milicia son espirituales. ¿Cómo lo logramos? Rindiéndonos al Señor y dependiendo de Él. Descansando en Él. Descansando en Él. Y a veces viene el diablo y te roba la paz y te perturba, y cómo lo vas a hacer, y no es para vos, y mira cómo se te burlan, y mira todo lo que están diciendo, y no ves la gloria de Dios y todo lo que Dios hace, pero para vos se ve que no está Dios. Diablo inmundo, mentiroso. En el nombre de Jesús, toda lengua mentirosa calle, Padre, en tu presencia. Primera de Samuel, capítulo 1, relata la historia de esta mujer, Ana, la mujer de Elcana, y tenía a Penina, que era su contrincante. Y esta Penina tenía varios hijos, pero ella no podía, y se le burlaba, la escarnecía, se le reía. Pero dice que Ana fue al templo donde estaba el sacerdote Elí, pero ella no fue donde estaba Elí, ella fue a buscar su bendición, ella fue a buscar a Dios. Versículo 11, de Primera de Samuel 1, dice que ella lloró amargamente, clamó a Dios e hizo votos. Versículo 11, si te dignares a mirarme, a escuchar mi oración, yo te entregaré a mi hijo, lo pondré en tus manos, porque ella era estéril. Dios le otorgó su petición. Hermanos queridos, a veces nos enojamos, no vemos las promesas de Dios. ¿Será que Dios quiere tratar con nosotros personalmente? Porque Dios es grupal, pero es personal. Estaba en medio de su pueblo, pero atendía a cada uno individualmente. Eso está haciendo Dios en este tiempo. No es por contagio, es por consagración, es por dependencia. Es usted y Él. Es personal nuestro Dios. Es un Dios de bendición. Aunque no veas nada, sigue creyendo, porque esa es una de las armas que Dios nos dio. Perseverar, creyéndole al Señor. En el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 2, dice que aunque la visión tardare, aunque la profecía tardare, tú escríbela, atesórala, no te olvides. Porque sin duda se cumplirá, sin duda vendrá cumplimiento. Así es la palabra de Dios, así es la promesa de nuestro Padre. No necesitamos ver, necesitamos creer. Segunda de Corintios 5:7, yo no ando por vista, sino por fe. Ramacandalaya, mi alma te alaba, Padre. Es la revelación de tu iglesia, el poder y la autoridad que tú nos has dado como pueblo, como hijos tuyos, porque dice en Romanos 4:17, al que creyó, esperanza contra esperanza. Le creyó al que le da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Esas son las armas que Dios nos dio. Yo lo veré, Señor, porque tú vives y reinas, porque tú eres el Dios de la gloria, el Dios que transformó mi vida, el Dios que se reveló a mi vida. Aunque no vea nada, tú ya me lo mostraste, Señor. Tú ya me lo revelaste, aleluya. Entonces camino en fe y en seguridad y firmeza, porque Dios cumplirá todas y cada una de ellas. Aliente su corazón, hable como hombre, como mujer de Dios, y no como habla la mayoría, porque no porque sean mayoría tienen la verdad. Vaya al libro de Números, capítulo 13, cuando vinieron de reconocer la tierra, los 12 espías, pero 10, hermano, mayoría, 10, se enfocaron en los gigantes. Pero Josué y Caleb tenían un espíritu diferente. Ese es el espíritu de Jehová, ese es el espíritu de la iglesia, un espíritu diferente, un espíritu de Dios que te levanta cada día, aunque Satanás se levante como río. El espíritu de Dios que está en este lugar te levantará como bandera de victoria. Isaías 59:19 es palabra de mi Padre. Aliente su corazón, atesore la palabra, viva la palabra de Dios. ¿Sabe? Usted debe soltarla, la palabra de Dios. Vivirla es tomarla.
Esta mañana vinimos a escuchar la palabra. Hermoso, bárbaro. ¿Sabe qué? La debemos cumplir. Porque si yo vengo y escucho la palabra, pero no la atesoro y no la pongo por obra, es lo mismo que la nada. Por eso dice Santiago 1:22, no os conforméis, no seáis solamente oidores, sino hacedores. Porque Dios lo que requiere de usted y de mí es el compromiso con Él. Porque los enemigos van a venir, los conflictos van a llegar, pero ahí tenemos que demostrar que Dios nos dio sus armas para derribar toda mentira del diablo. Y cuando vengan las palabras negativas, eso le pasó a David siendo un niño. Antes de enfrentar al gigante, 1 Samuel 17:33, le dijo Saúl, no podrás tú ir a enfrentar a ese gigante porque tú eres un muchacho y eres un hombre experimentado de batallas. Y él le refirió, tu siervo era pastor de ovejas y yo cuidaba las ovejas de mi padre Isaí. Y si venía un oso, un león, y arrebataba alguno de los corderos, yo me iba atrás de él y se lo arrebataba. Y si me quería hacer daño, yo lo agarraba de la quijada y lo mataba, sea león, sea oso. Hermano, ese es el respaldo de Dios, porque son necesarias las pruebas. Es necesario, hermano, pasar por el desierto. Es necesario pasar por los valles, porque ahí se forja el verdadero Hijo de Dios. En medio de los problemas, de las luchas, vamos a ver la gloria de Dios. En la oración, en el clamor, en el ayuno. Y muchas veces cuando somos débiles. Pero tu palabra nos enseña, Señor. Joel 3:10. Diga al débil, fuerte soy, aleluya, en el nombre de Jesús. Esas son las armas, iglesia. Las armas de nuestra milicia. ¿Qué significa? Desde que yo entré en los caminos de Dios, entré a esta milicia, este camino nuevo, donde tengo al capitán de capitanes, donde Él me envía, donde Él no conoce fracaso ni derrota, ni la muerte lo venció. A ese Dios servimos, y si Dios te llamó, Él te respaldará, Él te guardará, Él te cuidará. Ese es el Dios de la gloria. Cuando se juntaron los malignos contra mí, primero empieza diciendo, Jehová es mi luz y mi salvación. Le estoy hablando del Salmo 27. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeremos? Cuando se juntaron los malignos para comerme, para despedazarme, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, acampe contra ti, no temeremos, porque tú estarás, Señor. Tú estarás en nuestro campamento. Tú estarás guardándonos cada día. Hermanos queridos, nuestro Dios es un Dios real. Es un Dios de poder. Declaro sanidad sobre mi hermano en esta mañana. En el nombre de Jesús, Padre, recorre, Dios mío, allí en el hospital. Ven y recorre con tu mano poderosa, trayendo sanidad sobre nuestro hermano Gabriel. Que el estudio que se haga, Señor, salga bien y que le den el alta para la gloria de tu nombre. Sana al enfermo en esta mañana. Aquellos que tienen dolores, aquellos que tienen malas noticias, Dios mío, toda enfermedad de muerte, suelta esos cuerpos, diablo inmundo. En el nombre de Jesús declaramos inoperante en esta mañana. Toda fortaleza del enemigo sea quebrada, sea derrotada, derribada en el nombre de Jesús. Aquellos, Señor, que entraron en un estado de depresión, sean levantados en esta hora en el nombre de Jesús. La palabra del Señor tiene poder, tiene autoridad y dice de esta manera, oh Señor, Isaías 40:29, Él le da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, mas los que esperamos en Jehová tendremos nuevas fuerzas. Te levantarás, porque Dios te pondrá alas como las águilas para que andes arriba y no abajo. La iglesia del Señor es una iglesia victoriosa. ¿Sabe por qué? Porque ella venció. Sencillamente por eso, no por nosotros, por Él y para Él. Hermanos queridos, cuando usted tiene la revelación y entiende lo que Dios te está hablando, usted va a caminar de otra manera.
Su manera de pensar va a ser renovada, como dice Romanos 12:2. Renovaos en la mente. No conforméis a lo que hablen. No, renovaos en el espíritu de la palabra. Renovaos por el Espíritu Santo. Y andar por él. Caminando y declarando la autoridad que Dios nos ha dado. Mateo capítulo 16, del 13 al 19. Dice que venían caminando de Cesarea de Filipo, venía Jesús con los discípulos y hizo una pregunta: ¿quién dice la gente que soy? Y decían ellos, algunos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Moisés o alguno de los profetas. Y vosotros, ustedes, ¿quién decís que soy yo? ¿Quién, hermano, es Dios para nosotros? ¿Lo que dice una religión? ¿Lo que dice el mundo? ¿O lo que dice Dios? Y él le dijo: Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres, Simón Pedro, doblemente bendecido, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno del Hades no prevalecerán contra tu vida, iglesia. No prevalecerán, no podrán. Es más, le dijo: a ti te he entregado las llaves del reino. Y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Y lo que desates en esta mañana será desatado en los cielos. ¿Sabe lo que está hablando? Está hablando de la autoridad. Dios te delegó la autoridad. Te dio al Espíritu Santo. El Padre envió a su Hijo. Fue a una cruz. Oh, Ramacandalaya. Oh, derribó al mismo infierno, al mismo Satanás. Pues tenemos la victoria, aleluya. Y el Rey de Reyes a nuestro favor, porque Él está sentado en el trono por los siglos de los siglos. Hermanos queridos, el Evangelio es un Evangelio de poder. Un Evangelio que derriba toda fortaleza. Es conocerle a Dios. Es confiar en Él. Os doy autoridad, os doy potestad, le dijo el Señor. Lucas 10:19. Para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del maligno. ¡Tremendo! Esas son las armas. Que cuando el enemigo venga le diga: diablo inmundo derrotado, Cristo te puso bajo mis pies y yo te voy a hollar. Serpiente mentirosa, venenosa, en el nombre de Jesús. Se seque toda obra de maldad. Toda obra de maldad se seque. No prosperarán. Todo trabajo de brujería, de hechicería, en esta hora, Dios mío, sea consumido por el fuego de tu Espíritu Santo. Se derribe todo altar pagano. Toda persecución en el mundo espiritual, todo lo que se levanta en contra de ti, todo lo que te hagan la guerra. Ningún arma forjada prosperará contra la iglesia de Cristo. Ningún arma forjada prosperará contra ti, y condenamos toda lengua mentirosa que contra la iglesia de Cristo se haya levantado. La palabra de Dios lo confirma. Isaías 54:17. La oración eficaz del justo. Santiago 5:16. Perdonándonos unos a otros, no teniendo nada. Y después vengamos y oremos al Señor para que no tenga estorbo nuestra oración. Y la oración eficaz es la que llega al cielo. La oración eficaz es la que hizo Ana. Fue directamente a Él. Eso es una oración eficaz. ¿Por qué? Porque Dios le respondió y le otorgó su pedido. Porque en el versículo 27 de Primera de Samuel, capítulo 1, dice que después que Dios le dio a su niño, dice que ella volvió al templo diciendo: por este niño yo oraba y derramé mis lágrimas en mi alma delante del Creador de los cielos y de la tierra. Mire si no son poderosas las armas que Dios nos dio.
poderosas, hermano. ¿Acaso hay algo que Dios no pueda resolver en tu vida, en tu familia, en tu economía, en tu salud? Jeremías 32:27 dice la palabra de mi Dios: poderoso eres, Padre. He aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo imposible para mí? Nada, Señor. Nada es imposible. Transforma vida, las cambia. No solamente da vida, transforma nuestra vida. Pero necesitamos que Él se revele. Porque esto es por revelación, no es por conocimiento. No es por estudio, ni por seminario, ni por capacidades humanas. Esto es por revelación. ¿Qué es revelación? El Espíritu Santo se hace real a tu vida. La presencia de Dios se hace real a tu vida y ya vas a entender que ya no es más con tu fuerza. Ya no es más con tus fuerzas ni tus contactos, no, hermano, sino con la intervención divina. Zacarías 4:6, no es con ejército ni con espada, mas con mi Espíritu Santo, ha dicho Jehová nuestro Dios, que está su presencia en este lugar, en esta mañana, ministrando tu corazón, ministrando tu vida, aleluya, porque Él te ama, porque Él te alienta, porque Él te da las fuerzas. Porque Él es el que bendice y el que prospera. Solo afírmate en Él y derrama tu corazón como hizo esta mujer. Y dile: Señor, vengo por esta necesidad. Vengo por este problema. Quizás no sea tuyo, el problema sea de tu papá, de tu mamá, de algún hermano, de algún pariente. ¿Qué crees? ¿Que Dios no lo sabe? ¿Que Dios no te escucha? Dios tiene poder para alcanzar todos aquellos que tú no lo puedes hacer con tus fuerzas. Para eso está el Espíritu Santo. Para todo eso que el diablo te robó, la paz interior, y que te lleva de fracaso en fracaso. Y que a veces decís: Señor, no tengo ganas de seguir, no tengo ganas de seguir viviendo, me está pasando todo eso. Alentá tu corazón en esta mañana y déjale en las manos de Dios tus batallas. Descansa en Dios, porque Él algo hará. Te alabaré con todo mi corazón, dice el Salmo 138:3. El día que te invoqué, me respondiste, Señor, y llenaste el vacío que había en mi corazón en esta mañana. Tu palabra me llenó, tu palabra me ministró, tu Espíritu Santo me renovó. Y me levanto, Dios mío, y me sostengo en tu palabra, como se sostuvo Moisés. Hebreo 11:27. Y más allá del rey de los egipcios, más allá de todo el ejército, se sostuvo como viendo al invisible. Y ese invisible está aquí, aunque no lo puedas ver. Él está aquí a través de la persona del Espíritu Santo. Apóyate en Él. Apóyate, iglesia. Tener relación con Él. Se burlaban, se jactaban, murmuraban. Que digan lo que quieran. Usted tenga relación con Dios. Porque usted no vive por lo que dicen los demás. Usted vive por lo que Dios estableció. Usted vive por fe y no por vista. El evangelio se trata de fe. De fe, hijo. La certeza de lo que se espera, aunque no vea nada, la convicción, Señor, de que no estoy viendo nada, pero lo sé, Señor, sé que viene, Padre. Hebreo 11:1, esa fe está arraigada en mi corazón, esa fe está arraigada en tu iglesia, esa es la fe que agrada al Padre, aleluya. Porque si alguno se acerca a Dios, qué tremendo lo que Dios dice, Santiago 1:6. Y duda en su corazón. Es como las olas del mar, que son arrastradas por el viento de un lugar a otro. No crea que porque sea así, Dios recibirá su petición. No, el que se acerca a Dios, crea que le hay, porque Él es galardonador de tu fe, de mi fe. No de mis capacidades, de mi fe. Y muchas veces me falta, pero ahí está la oración, ahí está el clamor, aleluya. Como dice Marcos 9:23, al que cree, todo le es posible. Y el versículo 24 le dijo el padre del muchacho: Señor, creo, ayuda a mi incredulidad.
Qué hermoso tener las armas que Dios nos dio. Aumentanos la fe en esta mañana, Señor. Aumenta la fe de tu pueblo. Aumentanos la fe, Señor. Porque por fe se alcanzan, Señor, los propósitos. Es con fe, Señor, hacia ti. La fe es creerte a ti, Señor. Si tú lo dijiste, yo lo recibo, Señor. Yo te creo y ando por ella. Y veré tu gloria, Dios. Veré tu gloria. Y contaré tus maravillas. Sí, Señor, contaré tus grandezas. Hablaré de tu fidelidad eterna. Aliente su corazón, hermano, porque eso es lo que Cristo vino a hacer. Él vino a cambiar. Él vino a transformar, hermano, a invertir toda maldición y convertirla en bendición. Para eso Dios nos llamó. Para eso estamos aquí. Para que Él, a través del Espíritu Santo, te empodere en la fe. El hombre interior. Y la gente que te ve dice, ¿qué le pasa a este loco? No ve todos los problemas que hay a nuestro alrededor, pero sobre nosotros está el Rey de Gloria. Sobre nosotros está el que creó los cielos y la tierra. El que gobierna el mundo. El que envía su palabra y no volverá vacía. El que dice en Isaías 55:11, así será mi palabra que sale de mi boca. Oh Ramacandalaya, así como la lluvia desciende del cielo y riega la tierra y la hace germinar, así es toda palabra que sale de la boca de la iglesia, de una iglesia viva, de una iglesia verdadera, de una iglesia que vive el evangelio, de una iglesia que camina de la mano del Señor. La palabra no volverá vacía. Veremos la gloria de Dios. Vendrán a cumplimiento todas y cada una de sus promesas. Aliente a su corazón. Hable como hijo, como hija de Dios. Y la gloria de Dios se manifestará sobre tu vida. Los que buscaron a Él. Salmo 34:5. Los que se volvieron a Él. Fuimos alumbrados. Fuimos atendidos por Él. Vino la revelación divina. Vino la luz de Cristo. Para que pueda ver lo que antes no veía. Cuando estábamos sin Cristo, estas cosas no las veíamos. Cuando andábamos en la carne, cuando andábamos alejados de Dios, estas cosas no las podíamos ver. Pero cuando te empezás a acercar al Señor, este versículo se cumplirá en tu vida. Los que se acercaron a Él con corazones humildes, humillados, les resplandeció la luz de Cristo. Dios no te va a avergonzar. Dios te va a levantar. Dios te va a ungir en esta mañana. Dios va a poner palabras certeras para que tú las declares. Te voy a decir algo, hermano querido. Esto no es magia. Esto no tiene nada que ver con nuestra carnalidad, con nuestras emociones. Esto tiene que ver con un compromiso con Él. Creyéndole más allá de toda circunstancia. Dios te bendecirá. Hará resplandecer su gloria. Verás lo que antes no veías. Pero es necesario pedirle a Dios que nos llene de su presencia. Porque cuando somos llenos de su presencia, tomamos las armas que Él nos dejó. Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas que Dios le dio a la iglesia son poderosas para derribar argumentos y fortalezas, para derribar toda mentira del diablo. Para eso Dios formó su iglesia. Para eso Dios estableció su iglesia. La iglesia del Señor. La que no conoce derrota. La que cuando vemos que no hay nada y solamente sequía y muerte, le dijo el Señor, Ezequiel 37, el valle de los huesos secos, y lo llevó. Y le preguntó, ¿vivirán esos huesos? Señor, tú lo sabes, porque Él lo sabe todo. Profetiza, hijo de hombre, profetiza sobre esos huesos. Revelación de Dios. Y esos huesos vivirán. Y cuando profetizó y soltó la palabra de Dios, empezó a escucharse un ruido. Hay un ruido en esta mañana de cadenas que se están rompiendo. Hay un ruido, Dios mío, en esta mañana de grilletes que se están soltando. Hay un ruido de cadenas del diablo, Padre mío.
que tú estás rompiendo en esta mañana. Y a través del Espíritu Santo le dijo, vuelve a soplar y dile al Espíritu que sople de los cuatro vientos para que cobren vida, para que tengan fe, para que tengan esperanza, para que tengan un nuevo nacimiento en Cristo Jesús, para que les sea revelada la palabra de Dios a través del soplo de su Espíritu. Y eso va a hacer el Señor en su iglesia. Oh, te damos gracias en esta mañana, Dios. Te damos gracias por tu presencia, por tu palabra. Esta palabra que cobra vida, esta palabra que germina en medio de tu pueblo. Esta palabra que nos enseña, Señor, que tú no necesitas capacidades humanas. Tú lo único que necesitas es que nosotros nos dispongamos a creerte y tomar las armas que tú nos has dado. No te dio el Señor armas para que salgas corriendo, para que te metas en una cueva. No, hermano, para que te metas en un sótano, para que te internes en un hospital o en una cama con espíritu de depresión. No, las armas que Dios nos dio son armas espirituales. Y el Espíritu Superior gobierna tu vida, gobierna la iglesia. Esas son las armas que Dios nos dio. Toda la armadura está en la palabra de Dios. Afírmate en ella. Seas revestido en esta mañana en el hombre y la mujer interior bajo la unción del Espíritu Santo. Te damos gracias, Dios. Te damos gloria. Te adoramos.